Bueno, muy buenas noches. En nombre de ATR, American Trust Register desde México, KM Consultores de Caracas, Venezuela, y de KM Consulting desde Perú, pues bueno, le estamos dándole la bienvenida a participar a este webinar que lo hicimos con mucho amor sobre construyendo nuestro sistema de gestión de la ISO 37001, pero la nueva, la del 2025, y algo que es importante es en pleno acción que vamos a estar. Para esta presentación, pues bueno, tenemos al ingeniero Luis López, que es gerente de American Trust Register, con amplia experiencia del tema, y va a hablar de un tema muy importante, que es la parte de lo que es la 2025. ética y la parte de lo que es la cultura, que ahora nos va a tener que colocar nuestro sistema de gestión. Y por mi parte, bueno, como ustedes me conocen, Sheila Soteldo, gerente de KIM, en la cual vamos a ver esos puntos importantes que me han cambiado desde mi norma que teníamos nosotros del 2017 a esta que tenemos aquí. ¿Okay? Bueno, es algo que es importante de que ustedes vayan presentándose en el chat. Jimena, si quieres, hacemos una introducción cortica Ok, de las personas que se están presentando, de dónde nos están llamando, de participando, ¿ok? bueno, voy haciendo un resumen leyendo lo que tenemos. Tenemos ya un momentico, ok. Uriel desde México, Xiomara desde El Salvador, Alexis Villarreal no dice de dónde, Cristian de Argentina, Grecia de México, Mairité de México, tenemos a Gloria del Salvador, ahora auditora de ART, Katia de Bolivia, Carmen Teresa desde Caracas, Rosa Isela de México, disculpe si lo dije mal, Margarita, ¿cómo está? Margarita de Caracas, Venezuela, Denis de Puerto Ordaz, María Teresa Ávila de Ciudad de México, Gisela desde Chile, Katia desde Bolivia, María del Carmen desde Bolivia, Alfredo desde Venezuela, Alexis desde Chile, Pablo desde Bolivia, Gerson desde Venezuela, Patricia desde Perú. Esas son las personas que tenemos. Tenemos hasta ahora Perú, Bolivia, Venezuela, México. Señores, recuerden los que tengan, por favor, el micrófono. Ya se incorporó Norquis también. Ok. Buenas noches, Dorky, ¿ya llegaste para que también hagamos la bienvenida para empezar? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos. Bueno, contentos de estar una vez más por aquí. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? De estar por aquí, como siempre, con personas de diferentes partes que nos acompañan. Y bueno, hoy con este lindo tema nuevo, ¿verdad? Estamos con los cambios de la nueva versión de la 37000. Así que bueno, aprovechen. Adelante, vamos a iniciar, Keila. Ok, bueno, entonces en este caso vamos a dar comienzo. Bueno, esta es la breve descripción en el caso de el nombre mío. Soy ingeniero con experiencia en el área de calidad, seguridad, antisoborno, compliance, de amplia experiencia, y estamos trabajando en esta parte como facilitadora de ATR, de KIM, de KIM en diferentes áreas, y también somos parte del de certificador con esta norma de NORCA. Aquí me acompaña también la doctora Carmen, que también es auditora del ente certificador de Bolivia. Bueno, mi amigo Luis Domingo es contador público, máster en auditoría, en administración de empresa, auditor líder certificado IRCA, estaban también hablando de Rabosa, auditor líder en 37001, auditor financiero,
consultor de World Bank y director comercial de ATR, y siempre hemos estado en estos medios para poder explicar sobre esta importancia de la norma de la 37001. Bueno, fíjense que en este caso nosotros siempre, tanto ATR, KIM Consultores y KIM Consulting, siempre estamos en esa parte cuando llegan nuevas normas, siempre estaremos explicándoles para tenerlo. Pues bueno, lo que estamos hablando es, oye, la norma me acaba de ser aprobada, vamos a ver qué novedades tienen, pero hay algo que es importante, que se lo dejamos a nuestro amigo Luis, que es esa parte de la cultura ética, la parte de transparencia, esta parte que nos están colocando en la norma para que todos nosotros que tengamos de una manera u otra nuestro sistema de gestión lo estaríamos manejando. Entonces, vamos a ir viendo que de estos puntos de esta norma, nosotros ya conocíamos nuestra norma 37.1 del 2017, en la cual sabemos que siempre ella nos va a estar apuntando a prevenir, detectar y enfrentar estas situaciones que se pueden suceder dentro de las organizaciones, ¿ok? Entonces nosotros hablamos de que esta norma especifica requisitos, proporciona una guía, porque esta norma tiene una guía para establecer, implementar, mantener y revisar nuestro sistema de gestión antisoborno, ¿ok? Pero del 2017 al 2025 se han presentado una serie de puntos importantes, que es lo que vamos a empezar a comentarlo con ustedes. Fíjense, uno de los puntos importantes de los que estamos manejando, que la norma también lo tenía, era esa estructura de alto nivel que fue cambiada en septiembre del 2023, que nosotros hemos hecho varios webinars explicando qué hubo en esa modificación. Entonces, nuestra norma 37.001 del 2025 se alinea muy bien con lo que es la versión de la estructura del alto nivel. O sea, ¿eso qué nos va a ayudar a nosotros? Bueno, eso nos ayuda de que si yo tengo en mi organización un sistema de calidad, de seguridad, de inocuidad, de lo que yo tenga manejado, puedo tranquilamente alinearme con mi sistema de antisoborno, ¿ok? Porque estamos manejando bajo este mismo paraguas y lo estamos viendo. Entonces, en este caso, con lo que las modificaciones que se hizo con la del 2025, va a haber mayor coherencia y compatibilidad entre diferentes normas de gestión. ¿Okay? Entonces, ya sabemos que no es que yo tengo un sistema de calidad, yo no me puedo meterme con mi norma de antisoborno porque es diferente. No, no, siempre la hemos tenido y ahora nos ha dado esa facilidad. ¿Ok? Otro punto importante, bueno, esta misma estructura armonizada que tenemos nosotros del 2023 es la que nos está apuntando de que el sistema, nuestra norma está compuesta por objeto y campo de aplicación, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planificación, recursos, operaciones, la evaluación del desempeño y la mejora. O sea que los mismos capítulos que teníamos en el 2017, pues también los tenemos en esta norma y está más alineada a lo que estamos trabajando. Vamos entonces, esa alineación ya sabemos que nos va a dar esa facilidad para que ustedes puedan entrar en estos sistemas y que puedan en verdad alinearlo a los sistemas antisoborno, que vamos a ver los puntos importantes también. Otro punto importante es que ustedes ya saben que en febrero del 2024 también salió un adendum de hablaba que todos los sistemas de gestión se tenía que alinear a esta parte de lo que era el cambio climático, ¿ok? Se hizo el adendum, había salido la norma de la 37.001-2017 con el adendum, pero ahora
ya está incorporada nuestra consideración del cambio climático, ¿ok? Entonces, exactamente dentro de la norma, pues nos coloca en el apartado 4.1 el punto que nos dice que la organización debe de considerar cómo el cambio climático y las acciones relacionadas pueden influir a sus riesgos de soborno, ¿ok? Ese es un requisito. Y en el apartado 4.2 lo colocamos como una nota, o sea que allí lo estamos manejando. Pero algo que es importante a ustedes que están manejando es que ya nosotros tenemos que analizar y pensar cómo estas vinculaciones de antisoborno están relacionadas con la responsabilidad ambiental, porque resulta novedoso este estándar reconocer una buena gobernanza corporativa. Vamos a hablar también de la parte de la ética que tenemos nosotros, ética financiera y el desarrollo sostenible. Un punto importante que quiero recapitular es que algunas veces nos cuesta comprender la relación de estos elementos. Y hay que imaginarse que una empresa, por ejemplo, del sector energético, certificado bajo la norma 37001, decida, piense en este caso, sobornar a inspectores para obtener certificaciones ambientales o permisos de emisión que yo voy a tener. O sea, piense entonces que ahora tenemos que las organizaciones que tienen sus certificaciones que ya están aprobadas, bueno, ¿cómo yo voy a darle un poquitico más de vida a este punto de la certificación para poderlo manejar? ¿Ok? Acuérdense de apagarme los micrófonos, Evelyn. Ok, ya estamos listos por aquí. Entonces Yo va lo a ser estoy apagando. importante, ajá, de que ya este punto de lo que es el cambio climático, lo que es nuestro sistema de gestión antisoborno, tenemos que ir viendo cómo le vamos a dar respuesta. De todas maneras, podremos comentar con nuestro amigo Luis, que va a estar de segundo expositor, para ver si tenemos otro tipo de experiencia en este punto. Entonces ya sabemos que en este punto, fíjense, en la parte del contexto, ya sabemos que estamos en los factores internos y externos. Esta norma nos especifica en función del factor interno, tamaño y estructura y autoridad de tomar decisiones, los lugares y sectores en los que opera la operación, la naturaleza y la magnitud de las actividades de la operación, los modelos de negocio, las necesidades sobre la organización técnica, control y las entidades que ejerzan control sobre la organización, los socios del negocio, la naturaleza de la interacción con los funcionarios públicos, ¿ok? Y las obligaciones y deberes estatutarios y reglamentarios. Dentro de este apartado 4.1 no podamos perdernos lo que nos dice que la organización debe determinar si el cambio climático es un asunto relevante para la organización y el contexto. Por otro lado, también en cuanto a las necesidades y partes interesadas, aquí aparece, fíjense, igualmente como estaba en el adendum, una nota en la cual nos hablan sobre que las partes interesadas pueden tener requisitos pertinentes relacionados al cambio climático. Entonces también tenemos que pensar muy bien porque nuestro sistema de gestión es un sistema de gestión de antisoborno, pues principalmente nosotros montamos el sistema para prevenir, detectar y enfrentar situaciones que tengamos riesgo de la parte antisoborno. Pero hay negociaciones que tenemos que tener. O sea, allí lo colocaron ya en la norma como lo teníamos en el adendum y también va a ser importante para hacerlo. Vemos entonces en términos generales rápidamente algunos puntos en los cuales a la alta dirección, que como ustedes saben que esta norma tiene esta connotación, personas o grupos de personas que dirigen y controlen a la organización,
ya nos están reforzando para nuestros sistemas de gestión lo que es la cultura de cumplimiento, ¿ok? También nos hablan de, hay un nuevo apartado en el 5.1.3 que requiere de desarrollar la cultura, ¿ok?, que tenemos que manejar. Esta palabra de cultura, que la oíamos generalmente con la norma 45.001, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo y eso nos va a apoyar Luis en esta parte. También nos clarifica ese concepto de órgano de gobierno que teníamos nosotros con esta norma, cómo está tipificada en la norma, y hicieron ciertos ajustes en la definición con la nueva norma, de manera de tener un rol mucho más estructurador y de la parte de la organización, y más visible a lo que se tiene que manejar. Por lo tanto, esta parte de liderazgo va a ser vital para nuestros altos directivos para asegurar que campañas robustas de cultura antisoborno y realizar, fíjense, la comunicación que reiteran valores éticos. O sea, le estamos dando mayor valor a estas personas para poderlo hacer. O sea que este apartado 5 hicieron algunos cambiecitos. Acuérdense que este es un resumen que estamos haciendo de los cambios que se están manejando para poderlo manejar. Luego, fíjense que este órgano de gobierno es la persona o grupo de personas que tienen la máxima responsabilidad sobre toda la organización. Bueno, ahí tenemos que repotenciar estos roles, responsabilidades y autoridades, esa alta dirección en cuanto a asignar y comunicar responsabilidades de los diferentes roles, de asignar esta parte de que se implemente y se mantenga el sistema, pero recuérdense que vamos a ir también manejando que tenemos esta connotación de esta cultura y de esa parte de la ética, de manera que también tenemos que ver y demostrar esos puntos. O sea, que esa parte está como fortaleciendo la parte de la alta dirección que se tiene. Entonces, acuérdense que estamos dando un resumen rapidito de los puntos que se hicieron para cambiar. Luego, en el caso del capítulo 6 de planificación, bueno, se amplían las consideraciones de identificar, prevenir y denunciar los sobornos, ¿ok? Parece que esta norma siempre ha tenido en el capítulo 8 esta parte de cómo nosotros gestionamos y apoyamos que la organización se genere esta parte de las denuncias, y hablamos entonces de un punto importante que no estaba en la norma anterior, que era la planificación de los cambios. Planificación de los cambios que lo teníamos ya incluido en los otros sistemas de gestión. En calidad, seguridad y ambiente, pues siempre tendríamos esa parte de gestión de cambios. Entonces, nosotros ahora vamos a tener que en nuestro sistema de gestión que tengamos implementado o que vamos a implementar, va a aparecer ese requisito asegurando que se realicen de manera controlada y mantengamos la integridad. Muy parecido a lo que no sucede cuando lo hacemos con calidad, ¿ok? Entonces, ese apartado de planificación de cambio es algo nuevo que tenemos que ver cómo lo vamos a reestructurar dentro de nuestro sistema, donde exista un cambio en el sistema de gestión antisoborno y la forma de planificarlo. Generalmente lo hacíamos, pero teníamos que irlo manejando, pero ahora nos están solicitando para poderlo manejar. Luego, en el caso de la operación, principalmente estamos colocando estos puntos de el refuerzo a la debida diligencia. Recuérdense que nosotros también dentro de este sistema tenemos unas actividades, unas gestiones que nosotros hacemos. Entonces, en el caso de la debida diligencia, según la norma nueva, nos está fortaleciendo controles y mecanismos de estas actividades y relaciones con la organización. Ya, vamos mejorando. En base a esto que teníamos nosotros de la debida diligencia,
hay mayor atención a los riesgos de soborno. Fíjense, de los socios de negocio, de los proveedores y de las partes interesadas. Partes interesadas que vamos a tener que seguir analizando porque recordemos que esas partes interesadas pueden ser antisoborno. También hablamos de ese rol de función de antisoborno para aclarar de las personas, del comité, la competencia, y nos están apuntando a clarificar algunos puntos dentro del texto de la nueva norma. Y dentro de la gestión de conflicto de intereses, fíjense, se enfatiza la implementación de procesos para identificar, prevenir y la denuncia de conflictos de interés. Gestión de conflicto que en esta versión del 2025 aborda tratamiento y conflictos de interés. O sea que en este caso yo los invito a que puedan trabajar con la nueva norma, la tenemos en inglés en estos momentos, no ha salido la norma en español, pero nosotros la podemos ir analizando con todos estos cambios que se están trabajando para poderlo realizar. Porque fíjense, estamos hablando en el caso de la operación debida diligencia, conflictos de intereses, que aunque lo vemos muy sencillito en este caso, pues tenemos que hacer nuestro análisis en nuestro sistema. En el caso del capítulo 9, que ya estamos ya dando un resumen de estos puntos que tenemos, entonces se puntualiza lo de la revisión por la dirección, ¿ok? Para incluir, fíjense, cambios y necesidades y expectativas de estas partes interesadas relevantes en el sistema antisoborno. O sea, de eso vamos a tener que entrar todo a través de alinear a esta alta dirección para ver qué es lo que se están manejando en estas partes de los cambios. Y en la revisión por la dirección hablamos de necesidades y expectativas de estas partes que tenemos que ir analizando. O sea que no solamente es un documento, como yo estaba hablando, de que las partes interesadas se han transformado en un documento para entregárselo al auditor. No, este es un documento en verdad que tiene que estar vivo con esta parte de los requisitos. Entonces, nosotros hemos apuntado que dentro de estos apartados importantes, uno que era vital y que deberíamos de empezar a analizar para este webinar era lo de la cultura ética, ¿ok? Porque ya nos lo estaban colocando y ahí van a empezar a generarse muchas preguntas de cómo lo voy a manejar, pero Keila, esto parte de la cultura, ¿cómo lo voy a demostrar? Para eso, entonces, mi amigo Luis, te dejo entonces para que tú nos expliques esos cambios que tenemos que ir analizando, tanto los implementadores como los auditores, porque también vamos a tener un periodo de vigencia de la nueva norma, que nos expliques más o menos cuándo comienza ese periodo de vigencia, si mis organizaciones que tienen ya su certificación va a entrar directamente con la del 2025 o como todos los demás, que siempre tenemos 2 años para ir aprendiendo. Bueno, Luis, te dejo en tus manos esta parte de lo que es la cultura y lo que es los cambios que vienen también con la norma. Perfecto. Me apoyan ustedes, ¿verdad? Con la presentación. Sí, yo te paso la Adelantando. presentación. Listo. Okay. Perfecto. Ajá. Bueno, ahí me equivoqué de fecha, es 9 hoy. Una disculpa. Comentarles un poquito, uno de los principales cambios precisamente y que viene además planteándose para todas las nuevas normas, ya basadas en la nueva estructura, vamos a estar viendo que se está incluyendo la parte de cultura. En la nueva o en la próxima 9001, que será emitida a finales de este año, probablemente el próximo, se va a hablar de una cultura de calidad. De la misma manera, para la 14000 se va a hablar de una cultura ambiental. Pues la norma, que es la norma ISO 37001, que es
una de las primeras en ser publicadas de la principal familia o de las principales normas de sistemas de gestión, ya incluye un apartado específico con respecto a la parte de cultura ética. ¿Sale? Podemos ver desde las definiciones. Uriel, ¿qué tal? Buenas. ¿Podemos avanzar un poquito, Keila? Keila, Desde las definiciones, podremos ver la parte de cultura de soborno. Existe ya como tal una definición dentro del apartado 3, donde vienen todos los términos y definiciones relacionados con la norma, y nos dice que la cultura antisoborno son los valores, ética, creencias y conductas que existen dentro de una organización e interactúan con sus estructuras y sistemas de control para producir normas de comportamiento que apoyen la política antisoborno y el sistema de gestión antisoborno. ¿Ok? La norma anterior donde aparecía la parte de cultura de cumplimiento o cultura de compliance era la norma 37.301, que es la norma precisamente de compliance. ¿Ok? Entonces ya empieza a establecer esta parte de la definición. Keila leía una parte de la introducción de la norma que precisamente nos hace referencia a que se debe demostrar precisamente un compromiso genuino por parte de la organización con el sistema de gestión antisoborno. Todo esto pues es parte de lo que vamos a ir viendo como parte de la cultura antisoborno. Adelante. Bueno, ¿qué es lo que la norma me establece? La norma como tal me dice, la organización deberá desarrollar, mantener y promover una cultura antisoborno en todos los niveles de la organización. ¿Ok? Entonces, lo primero me genera una obligación de desarrollar, mantener y promover una cultura. ¿Qué quiere decir? Que tendré que tener acciones planificadas precisamente para el desarrollo de esta cultura. Me indica de la misma manera que el órgano de gobierno, la alta dirección y la dirección, primero, ¿qué es lo que ven raro aquí? Normalmente, en muchas de las normas habla de la alta dirección. Aquí primero me menciona el órgano de gobierno. Obviamente, esto es cuando existe, que el órgano de gobierno es la máxima autoridad o la autoridad a la que debería estarle reportando la alta dirección. ¿Sale? Normalmente suelen ser consejos de administración, suelen ser juntas de accionistas, consejos de gobierno, juntas de gobierno, dependiendo de cuál sea el nivel y cuál sea la estructura. Un órgano de gobierno no se crea, un órgano de gobierno existe desde antes de una organización. Pueden ser inclusive, si hay unos dueños y los dueños no están metidos en la operación, el órgano de gobierno son los dueños, que son los que deben de dar las directrices principales. No necesariamente un órgano de gobierno opera, ¿ok? Eso tenemos que tener muy claro, eso se mantiene igual que la vez pasada. Me dice la alta dirección, que es la misma alta dirección que clásicamente viene en todas las normas, pero aparte me añade una figura que es la dirección. ¿Por qué la dirección? Porque no solo se trata del máximo director, sino también puede ser un conjunto de directores. En varios puntos de esta norma nos habla de dirección. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi dirección general, pero también puedo tener una dirección de ventas. ¿Sale? Y las direcciones que estén sujetas a lo mejor a riesgos de soborno tendrán que participar de tal o cual manera. Entonces me dice que no es solo la dirección, sino los gerentes o los directores o los supervisores, como ustedes tengan determinados dentro de su organización, la estructura de dirección. No solo la figura que denominemos alta dirección, sino todas las figuras de dirección, gerencias y demás. Entonces me dice que ellos deben demostrar un compromiso
Primero, tiene que ser activo, o sea, deben de participar en varios temas. La propia norma me dice que tienen que participar, por ejemplo, en la asignación de recursos, en la autorización o aprobación de una política antisoborno, en diferentes cosas, pero tiene que ser una participación activa, visible, o sea, tiene que verlo la gente. Por ahí siempre decimos que se predica con el ejemplo. Esto es justo el caso. Me está pidiendo que si hay una capacitación sobre sistema de gestión antisoborno, que por ejemplo participen exactamente también los directores, la alta dirección, inclusive órgano de gobierno, si es posible. ¿Con qué finalidad? Pues para que la gente lo vea. Entonces, esa es una manera de presentar una planeación activa, un compromiso activo visible. Coherente y sostenido. ¿Por qué coherente y sostenido? Porque tiene que ser coherente con lo que quiero certificar. No se vale que decir ya como director, quiero que se haga la certificación de 37, pero no, a mí no me molesten, miren, molesten por favor a la función antisoborno, al oficial de cumplimiento, quien tenga tal función. ¿Sale? Entonces tiene que ser coherente con lo que estoy haciendo y además sostenido. No se trata de participar solo la primera vez, de emitir un compromiso firmado que luego hago un póster y lo pongo en la recepción de la empresa, ¿no? O sea, es algo sostenido, debo estar participando constantemente. Se pueden hacer, hay muchas herramientas para realizar, hay herramientas como la parte de la promoción constante, mandar cápsulas donde participe la alta dirección, generar concursos de mejora para cuestiones de sistemas de gestión antisoborno de cualquier naturaleza. Eso también va a poder ser factible para cualquier otra normativa que nos genere la necesidad de cultura. ¿Sale? Entonces nos dice que es un compromiso activo, visible, coherente y sostenido. ¿Con qué? Pues con nuestro estándar común de comportamiento y conducta requerido en toda la organización. ¿Cuál es normalmente el estándar común de comportamiento y conducta requerido en una organización? ¿Cuál creen que sea? En la mayoría de los casos, vayan escribiendo en el chat vayan esta escribiendo pregunta en que el les chat. hace Luis. De todos Vayan modos, escribiendo que Ximena nos va leyendo, pues. exactamente, Paola. Uno de los temas o una de las herramientas que puede ser donde venga nuestro estándar común de comportamiento y conducta puede ser el código de ética. Puedo tener una política de ética, una política antisoborno extendida, un código de conducta, no importa como yo lo quiera llamar, pero la idea es sobre todo eso, que yo mi compromiso lo demuestre visiblemente y que esté haciendo hincapié a mis herramientas, a los elementos que tengo dentro del código, a los elementos que tengo planificados para la demostración de este compromiso. Y por último, me dice también que la alta dirección deberá fomentar comportamientos que respalden la política antisoborno, ¿ok? A través de capacitaciones, entrenamientos. Hay un tema, lo tocó Keila un poco, es la parte de entrenamiento. Ahora se divide toda la parte de entrenamiento. Van a ver que la parte de toma de conciencia, lo que es el awareness, ¿sale? Van a ver que ya tiene más elementos. Ya nos dice que tengo que hacer conscientes a mis socios de negocio, conscientes a los empleados, me da los elementos que tengo que capacitar. Entonces ya toda esta parte va muy enfocada. Toda esta parte. Luis, Perdón, me silenciaron, ya está. te silenciaron, ok. Nos silenciaron a todos. La alta dirección, les decía, debe fomentarlo, ¿cómo? Pues a través de toda la parte de formación, de toda la parte de los entrenamientos que tenemos que estar dando, ¿ok? Y deberá prevenir y no tolerar comportamientos que comprometan la lucha contra el soborno. Aquí también es importante algo, que es la parte de la equidad en las sanciones, ¿sale? Yo no puedo llevar a cabo una revisión y decir, oye, pues fíjate que
no tolero el soborno en la parte de compras. ¿Por qué? Porque me afectan a mi organización a nivel monetario, porque me están metiendo un producto más malo, pero en el área de venta sí, porque me ayuda a vender más. ¿Sale? Tengo que buscar esta equidad. El compromiso precisamente es eso, también equidad, el establecer una manera única de trabajar. Adelante. Keila, si me ayudas. Ok, ahora, igual que la norma anterior, tiene un anexo bastante nutrido. No sé si aquí alguien tenga implementado la norma. Si es así, métanlo en los comentarios y cuéntenme, ¿han leído el anexo o nos hemos limitado únicamente a la norma? La verdad es que es una herramienta muy buena. La norma ISO 9001 tiene la norma ISO 9002, que es una norma donde me explica cómo aterrizar una guía, como una especie de guía de implementación de un sistema de gestión. Perfecto, veo que sí. Me alegra mucho que haya mucha gente que haya leído el anexo. Justamente la norma ISO 37001 no tiene una 37002 de interpretación. Entonces, en realidad, en lo que se basa, y van a ver que es una de las normas largas, porque tiene una extensión muy grande, no tanto la norma, sino que son muchas más páginas de anexo que de norma. Y nos lo va ligando, la propia norma nos va ligando este anexo, ¿ok? Dentro de este anexo, por ejemplo, si vemos la parte de cultura antisoborno, nos dice que primero tenemos que ver qué factores apoyan al desarrollo de una cultura antisoborno. Y me dice, oye, ¿cómo vas a demostrar? ¿Cómo puedes tú ver? ¿Qué factores vas a revisar cuando hagas una auditoría? ¿Qué factores tienes que asegurarte de implementar cuando estés implementando la parte de cultura antisoborno? Primero, compromiso visible y activo de la dirección, que la dirección participe, que nos mande cápsulas, que nos mande algún escrito, que haya un compromiso firmado, publicado, donde diga, oigan, estamos comprometidos para esto, recuerden, cero tolerancia al soborno, diferentes elementos. Mentoría y liderazgo a través del ejemplo. Siguiente punto, o sea, la alta dirección y las direcciones, los líderes de las, tienen que empezar ellos mismos a fomentar con el ejemplo, ¿no? El decir, oye, pues llega el dueño del proceso de transporte, ¿vale? Y de repente le habla a un chofer y le dice, me detuvieron, estoy detenido porque mi licencia está vencida. Pues ya de entrada yo no puedo ser un jefe diciéndole, no, pues da un dinerito, ¿no? Como decimos en México, ponte la del Puebla, ¿sale? O da un dinero, da una mordida. Entonces, tenemos que ir precisamente trabajando a través del ejemplo. También, si yo me entero de algún punto, pues hacerlo, hacer la denuncia correspondiente. Yo como jefe, que sepan que no es tolerable, o sea, que si alguien sabe algo, apoyar para que se cumplan con las normativas. Si soy, pongamos otro ejemplo menos drástico, soy el jefe de compras, me urge hacer unas compras. Yo tengo un control establecido, por ejemplo, que es tener un cuadro comparativo, ¿sale? Tengo que tener 3 cotizaciones de proveedores, hacer un cuadro comparativo. Si yo de entrada le digo a mi gente, a mis compradores, no, ni me hagas el cuadro comparativo, nada más con el primero que veas y ya mándamelo, pues ya de entrada no estoy guiando a través del ejemplo. ¿Por qué? Pues porque la idea sobre todo es eso, ¿no? Que tengamos ejemplo, que sepamos a través del ejemplo que hay que ceñirse a lineamientos, no decirle a nuestra gente, ay, no hiciste estos cuadros, no importa, hombre, hazlos a fin de mes. Ahí te inventan los números, ¿sale? ¿Es soborno? No, no es soborno, pero probablemente me estoy saltando todos mis controles establecidos para el soborno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y también, obviamente, incluir la parte de cultura antisoborno, campañas de concientización y demás, en todos los programas de inducción y capacitación al personal, desde que contrato hasta los programas
que son recurrentes, estar haciendo capacitaciones constantes. Perdón, comunicación continua con el personal sobre cultura antisoborno. Esto se puede hacer a través de varios medios. Uno del medio que es muy común suele ser reuniones previas de trabajo. ¿Sale? Puede ser reuniones para iniciar la manera. Les decía, pueden ser reuniones para establecer la nueva forma de trabajar, el que van a ir haciendo, reuniones para explicarles a todos la importancia del sistema de gestión. Hay varias formas. Y también, por ejemplo, valoración del sistema de gestión antisoborno, incluyendo política, procedimientos y función antisoborno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vayamos evaluando, que le demos peso a las auditorías internas, que le demos peso a los indicadores que se tengan. Todo ese tipo de puntos es muy relevante y obviamente pues cualquier acción correctiva para abordar conductas que comprometan el sistema de gestión de soborno, como la gente que se salta todos los protocolos y controles, como me ha tocado ver en algunas organizaciones, por ejemplo, que agarran y a lo mejor, y les digo, ¿no? Sin mencionar, por ejemplo, organizaciones policiales que llegaban y ponían los papeles que tenían ahí para multas y demás delante de la cámara para que no se vieran las cámaras. O sea, ese tipo de cosas que son acciones que me están comprometiendo el sistema antisoborno. ¿Ok? Entonces, Luis, una pregunta, Luis, en este punto que estamos, en esa evidencia, porque para nosotros, tanto los implementadores como los auditores, es cómo yo voy a dar esa evidencia de esta, tú nos estás pasando una serie de documentos, percepciones, valoraciones que tenemos entonces que empezar a implementarla en nuestro sistema, ¿no? Sí, Para poder demostrar esa cultura, sí, exacto. Ok, ¿te puedes ir una atrás, por favor? ¿ok? En los Previo a la factores, evidencia ahí está. estaban los factores. Ajá, Ok, es que, ¿sabes qué? Me movieron la lámina cuando todavía terminamos esta y ya andaba yo mezclando elementos. Eso ok. primero son los factores y posteriormente viene justamente lo que nos preguntaba Keila, la evidencia. Justo íbamos en el cuarto punto que es comunicación continua con el personal. Ahorita podemos ver dentro de evidencias qué tipos de comunicación. Reconocimiento visible de logros del personal que fomente la cultura antisoborno. Puede haber programas, me ha tocado ver programas donde hacen reconocimiento a gente que tiene mejoras en cuestiones de ética, que realiza alguna medida o que realizan, por ejemplo, una cápsula, una obra de teatro, cualquier elemento que ayuda a que se genere una mayor cultura antisoborno. Y lo que les decía hace rato, la consistencia en aplicación de sanciones. Eso es algo bien importante. ¿Sale? Estos son los factores. Ya, ¿cómo los puedo yo evaluar? Adelante, ahora sí, perdón, Keila. Ahora sí, Ok. Entonces, a través ahora de la con esos evidencia, factores se da la evidencia, ¿no? Que tenemos que analizarlo basado, nosotros, claro, esa basado en los lámina. Ajá. factores, como dice Keila, justamente, pues tendré que ir viendo qué evidencia puede ser. ¿Qué evidencia? Pues de documentación, implementación y práctica de factores que ayudan a fortalecer la cultura, lo que platicábamos, en qué está participando la dirección, cómo nos está ayudando, qué es lo que está diciendo. Percepción del personal sobre la efectividad de las medidas implementadas. Así como tenemos percepción del cliente, por ejemplo, yo también puedo internamente ver con el personal, oye, a ver, ¿qué te parece? Tenemos estas medidas planificadas, ¿están funcionando, no están funcionando, se están llevando a cabo, no se están llevando a cabo? ¿Qué opinas? ¿Qué nuevas normas? Todo eso es parte de lo que marcaba como comunicación, ¿sale? También que el personal comprenda, ¿qué tanto comprende el personal la relevancia de la cultura del soborno en su trabajo y en su unidad de negocio? Oye, ¿tú cómo ves tu unidad de negocio? ¿Qué tan importante o qué tan relevante es esta parte? ¿Crees que la gente es consciente? ¿Tú ves cuestiones con respecto a conflictos de interés? ¿Se está operando bien? ¿Falta meter más controles? Es algo importante, ¿no? Que la gente sea muy consciente.
al final el pasar de una cultura de cumplimiento, que lo vamos a ver ahorita más adelante, a una cultura de ética, es justo esto, el dejar de hacer las cosas porque hay consecuencias y hacerlas porque comprendo, entiendo y estoy convencido de que lo que hago, lo hago porque es bueno. ¿Sale? Entonces, por eso hablamos de que el personal debe comprender qué tan relevante es la cultura en su trabajo y en la unidad de negocio, qué cosas pueden suceder. Y lo que decíamos, ¿no? La parte de valoración del sistema de gestión de soborno, que lo puedo hacer, puedo estar revisando todos los factores a través de indicadores o a través de las evidencias de auditoría, puedo ir viendo que realmente los factores se vayan cumpliendo. Y lo que hablábamos, ya una vez de esto, si vemos que no, pues ver qué acciones correctivas podemos implementar. Perdóname, ahora sí, Kay, me preguntabas Pasamos hace a la otra. ratito de Ajá. evidentes. Ujú. Ok. Les comentaba, ¿no? Que realmente la parte de la cultura, lo que vamos a tratar de hacer, que es uno de los temas más difíciles, y no es algo que se implemente porque una norma lo diga, y no es algo que vamos a lograr de la noche a la mañana, ¿no? Es cambiar o ir migrando de una cultura de cumplimiento a una cultura de ética. O sea, la idea es no solo hacer las cosas por cumplir, sino por ética. Lo que les decía, normalmente el cumplimiento, ¿qué es? Motivación externa. ¿Por qué lo hago? Pues porque si me cachan me van a correr de la empresa, porque si me cachan me van a meter a la cárcel. Y la motivación interna, que es lo que sería la ética, es yo sé, porque estoy convencido que esto es lo que hay que hacer, esto es bueno para la organización, esto es bueno para la empresa, esto es bueno para mí. Para el cumplimiento importa la conducta. Yo puedo hacer las cosas bien, es importante para el cumplimiento. Para la ética importa la intención. No es lo mismo hacerlas bien que hacerlas bien porque no tengo remedio. ¿Sale? El cumplimiento se enfoca en la letra de la ley y la ética normalmente se enfoca en el espíritu de la ley. No sé si alguna vez han oído las frases, ¿no? Del espíritu de una ley. La idea de una ley o de una norma es que interpretemos o veamos qué es lo que busca, no el hecho de que me puedan castigar o no. Por ejemplo, la parte de conflicto de interés. Puede ser que legalmente una operación, ¿sale? Sea lícita, no incumple la ley, se enfoca en la letra de la ley, pero a lo mejor esa operación no es lo que se busca en el espíritu de la ley. Tengo un conflicto de interés que no debería estar eh, participando en tal o cual negocio. ¿Sale? Entonces es una parte de lo que se busca. Y lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando es cumplimiento, la conducta cambia cuando ven que no hay consecuencias, cuando vemos que hay impunidad, cuando ya las consecuencias son menores o se pierde el temor. Y la conducta, cuando es ética, es permanente. ¿Por qué? Porque es un convencimiento interno, perdón. El cumplimiento es un enfoque negativo, lo que no se debe hacer, y la ética se basa en el deber ser, ¿ok? No hay oportunidad de elección en la parte de cumplimiento, mientras que permite discernir y elegir entre lo correcto y lo incorrecto en una cultura de ética, ya son más avanzadas, ¿sale? El cumplimiento normalmente suele ser muy costoso, que eso es algo que las empresas no ven. Yo para estar vigilando cumplimiento, pues termino poniendo cámaras, termino poniendo, me ha tocado que tienen cámaras móviles, cámaras personales, cámaras en vehículos, cámaras en las áreas, cámaras encima de las computadoras, cámaras justo donde están las cajas. Ese tipo de elementos lo tenemos como tal, como cumplimiento. Puede llegar a ser muy costoso. La ética es económica. Si yo termino convenciendo y voy migrando poco a poco el cumplimiento a la ética, pues yo ya sé que la gente está convencida que esta es la manera correcta de obrar. ¿Sale? Y todo eso, bueno, pues se va cumpliendo y se va consiguiendo a través, sobre todo, del ejemplo y del compromiso de la dirección. Adelante.
Ya tenemos un poco qué evidencias puedo buscar, cuáles son los principales factores. Ahora, ¿qué herramientas son las que coadyuvan? Varias de ellas ya están dentro de la propia norma, pero quiero que entendamos un poco por qué estas herramientas ayudan a mejorar la cultura ética en una organización, obviamente cuando son bien aplicadas. Adelante, Keila. Ok. Código de ética. Código de ética, código de conducta, política antisoborno, política de ética y cumplimiento antisoborno, no me importa cómo la querramos llamar. Esta suele ser un documento donde establecemos cuáles son los principios éticos y normas de comportamiento esperadas para todos los miembros de la organización. Sale máxime enfocado a la parte antisoborno, si estamos hablando de un sistema antisoborno. ¿Cómo ayuda? Pues la idea es que sea una guía clara. Si yo tengo algo muy rebuscado que la gente ni entiende, normalmente yo les digo, oye, tu código de ética o tu política antisoborno no tiene ni por qué ser la clásica política de ISO 9000, que es una frasecita así. Puede ser hojas con explicación o puede ser una guía y de ahí te vas hacia el código de ética, pero tiene que ser un documento que explique y además que sea claro y entendible para todo el personal. Si yo de entrada empiezo a poner palabras muy Sofisticada. rimbombantes, rebuscadas, técnicas, voy a evitar que toda la gente lo conozca. Entonces, por eso tiene que ser una guía clara, simplemente sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y además de promover una cultura que se basa en los valores que yo establezco. Entonces, esas son las herramientas que hay que poner. Donde lo querramos poner de documento es válido, nada más si tengamos cuidado con esto para que realmente esta sea una herramienta que fomente la cultura. O sea, que en este caso, ese código de ética generalmente lo pensamos como un documento que está guardado en una caja fuerte con 5 Doberman y lo tienen solamente para cuando alguien me lo pida o en negociaciones yo se lo paso. Y eso no es la idea. Vean entonces que tenemos que hacer un documento que sea flexible, que en verdad la gente, si queremos en verdad que esto llegue a nuestros personas que trabajan con nosotros. ¿Qué Segunda es lo que nos... herramienta que tenemos, Ah, perdón. No, adelante, adelante, perdón. la segunda herramienta es algo que nosotros estamos viendo siempre, Luis, es que siempre los documentos, en los años de auditoría que venimos nosotros trabajando en diferentes empresas, ya cuando le decimos, enséñeme su código de ética, aquí lo tiene, aquí está, no es, porque también tenemos que ver que el documento es algo muy frío. Esta segunda herramienta que tú nos dices, ¿qué tenemos que hacer nosotros en esta capacitación de ética? ¿Mm? Ok, sí, exacto. Lo primero, como bien dices, debemos de acordarnos que no es un documento para tener guardado y parte de esto va a venir en la capacitación. No olvidemos que normalmente yo puedo utilizar mi código de ética también como parte de la política antisoborno. Recordemos que nos dice la política antisoborno que uno de los elementos es, por ejemplo, situaciones en las cuales se puede dar el soborno o cómo reaccionar y todo ante el soborno, todo ese tipo de cosas es parte de la capacitación, por lo tanto debería ser parte de mi código de ética, parte de los elementos. Y además, ¿qué tengo que hacer? Pues capacitar en el código de ética y en diferentes elementos. Les decía que también la norma cambia bastante en la parte de concientización y formación, ¿sale? Ahí van a ver que vienen muchos temas establecidos que deben de servir como guía mínima de capacitación. ¿Cuál es la finalidad? Que sean programas de formación dirigidos a empleados y directivos, ¿sale? Sobre dilemas éticos, por ejemplo. ¿Por qué dilemas éticos? La propia norma me lo pide en la parte de capacitación. ¿Dónde puede suceder el soborno? ¿Cuáles son los indicadores de riesgo de que pueda haber soborno? ¿Cuáles son la manera de reaccionar ante cualquier situación de soborno? Ahí estamos proponiendo dilemas éticos. Se vuelve una capacitación más
inclusive más bonita, más interactiva, que hagamos pensar a la gente, que vayan entendiendo la idea de migrar hacia ética, hacia la cultura, que vayan entendiendo, comprendiendo y discerniendo por qué algo está bien o por qué algo está mal, sobre los valores corporativos y sobre toma de decisiones ética. ¿Cómo nos va a ayudar toda esta parte? Bueno, pues reportar, va a reforzar la importancia del comportamiento ético y va a mejorar la capacidad de los empleados para que manejen situaciones. Si yo solo les digo, no debes de recibir sobornos, eso ya viene en mi política y es lo único que dice, no es lo mismo a que ellos, por ejemplo, en una práctica, en una capacitación, hagan un ejercicio, les pongamos un video con una situación, pueden meterse ustedes a YouTube, pueden bajar, pueden ver diferentes videos con situaciones de conflictos éticos, de conflictos de interés, de cualquier tema que busquen en ese tipo de materias, inclusive hasta de acoso y cuestiones así, y podemos hacer pensar a la gente. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Qué opinas? ¿Por qué está mal? ¿Qué hizo mal? ¿Qué estuvo bien? ¿Cómo lo manejó? Ese tipo de elementos nos puede ayudar. ¿Ok? O sea que tenemos que hacer unas capacitaciones dinámicas, ágiles y en verdad con participación activa. No es que dicto en 10 minutos, fírmeme la lista y ya está listo. Si lo hacemos así, no va a funcionar. ¿Es verdad, Luis? O sea, ese tipo Sí, exacto. de capacitación. Bueno, la ética es el contra y lo hemos vivido, o sea, llegamos y decimos, bueno, aquí está, no lo vamos a lograr. Tenemos que deleitar a nuestras personas que trabajan con nosotros y entender la importancia del comportamiento ético. Y eso es aprendiendo haciendo, digo yo, ¿no? El Exacto. Y tercero, ojo, no ajá, necesariamente tienen que ser capacitaciones tampoco largas. O sea, en realidad pueden ser ejercicios cortos, hacerlas más constantes, pero siempre recuerden que debemos de contemplar todos los puntos establecidos dentro del 7.2, ahí el 7.3. Dentro del 7.3 hay nuevos puntos y ahí nos establece incisos donde vienen cada tema que hay que ir tocando. ¿Sale? El siguiente punto es un liderazgo ético. Es una herramienta y es parte de lo que veíamos, que directivos y líderes prediquen con el ejemplo y demuestren un comportamiento ético constante. Yo no le puedo pedir a mi gente, porque tengo mucha urgencia de un documento, que se invente un dato o que no, o que se salte un control antisoborno. Eso no es un comportamiento ético, eso no es una manera de predicar con el ejemplo. ¿Sale? Aunque no lo veamos, aunque pensemos que muchas veces odiamos a los directores, nos odian como gerentes, cualquier situación, en realidad la tendencia siempre va a ser a imitar a las figuras de autoridad en las organizaciones. Y la idea es, si están viendo que trabajas con integridad, ya la propia gente duda el no trabajar de esa manera, porque sabe que puede tener consecuencias. ¿Por qué? Porque tú te conduces de cierta manera. o sea que es importante cuando estemos nosotros reunidos con nuestra alta dirección, nuestros órganos de gobierno y nuestros directores y líderes, de hablar de que lo que ellos hagan es lo que nosotros vemos que lo están haciendo y predicar con el ejemplo, de este punto importante. Ajá, el cuarto punto del canal de denuncia, que también hubo su refuerzo en la nueva norma. Sí, exacto. Se mantiene dentro de la parte del apartado 8.9, pero bueno, es una herramienta que sirve de ética, tener líneas directas, buzones o plataformas donde se puedan reportar conductas no éticas sin temor a represalias. ¿Por qué va a ayudar el tener claras, el que estemos difundiendo estas líneas? Mientras más las difundamos, mejor, porque va a fomentar la transparencia. Y además, si soy muy constante, muy objetivo y muy claro, diciendo que no va a haber represalias, que por favor denuncien cualquier situación, pues la gente le da esta seriedad, le da esta formalidad, sabe y siente la confianza de que
lo que denuncie va a ser tratado de manera confidencial, seriamente, y que realmente no va a ir a saco roto. Adelante. Adelante, Kay. El quinto punto es acción y monitoreo. Eso es importante. El quinto punto de evaluación y monitoreo ético. Exactamente, aquí es bien importante y bien relevante que hagamos, ¿no? Son la parte de las auditorías internas. ¿Se acuerdan que hace rato decía una de las evidencias que podemos tener? Nos pedía como un factor la comunicación con los empleados en materia de ética, ¿sale? O en materia de cultura de antisoborno. Pues de la misma manera podemos ver encuestas de clima ético o revisiones. Hay gente, hay en muchas áreas, en muchas organizaciones, hay un área a lo mejor que puede ser auditoría corporativa, el área legal o quien sea, que también se encarga de hacer una revisión de cumplimiento del código de ética. Todo este tipo de revisiones, de evaluaciones, de monitoreos, nos van a ayudar permitiéndonos identificar cuando hay áreas de riesgo, cuando veamos que los controles no están siendo implementados, cuando veamos que no se está cumpliendo en alguno de los temas que tenemos establecidos y que podamos ir pues ajustando cualquier estrategia. Todo eso nos permite o nos demuestra también cultura ética, cultura en materia de antisoborno. Si yo me aseguro de tener bien las revisiones y además regaño a quien no tiene o no regaño o incito a que todos tengan sus controles, sus actividades y demás, eso siempre va a fomentar la cultura. Adelante. Ahora, ese también dentro de la norma nueva, también nos habla de este apartado 9.1, que es seguimiento, medición, análisis y mejora. Y está muy bueno nuestro anexo, el A19. Les invito para que lo puedan leer también con calma, para que lo puedan ir revisando. El punto 6, fíjense, no solamente es que le vamos a decir las cosas malas, sino esas palmaditas que algunas veces nos hace falta de los trabajos. Esto es, Luis, el reconocimiento y recompensas éticas que deberíamos nosotros también ponerle en nuestras organizaciones. Sí, exacto. Esa es otra herramienta que normalmente se usa. Si yo puedo ver, tengo comportamientos, veo al personal que genera más ética, que se comporta de manera adecuada, que llega y de repente va y nos da una plática, trata de fomentar elementos. Yo podría dar un tipo de reconocimiento, proyectos de mejora en este sentido, el cómo aumentar la cultura, todo este tipo de elementos. La verdad es que funciona. Cuando tenemos sistemas que están reconociendo, premiando a quienes demuestran integridad, pues nos va a ayudar siempre a reforzar de una manera positiva, no solo con regaños, castigos y tal, la parte del comportamiento ético. Y además, pues al final, pues termina volviéndose una motivación al resto del personal. Adelante. Para nosotros es importante es que tenemos que tener todo eso documentado, porque el sistema antisoborno, acuérdate que siempre nos está pidiendo, nos lleva por la buena mano de tener documentado, o sea, de tener la información. Entonces, esas políticas y esos procedimientos son claros, cortos y precisos, ¿no? Diría yo. ¿Qué nos pudiese decir con respecto a este punto? Exactamente. Hay algo que es bien importante. Eh, Más allá de tener políticas y procedimientos, es sobre todo que sean claros. Eh, Políticas, procedimientos, controles, diferentes elementos. Uno de los problemas que nos solemos encontrar cuando vamos a auditar un sistema de gestión es que dices, oye, ¿cuál es el riesgo de soborno que tienes en tu área? No, ninguno, porque es que aquí hacemos esto y esto y esto. No, a ver, espérame. ¿Cuál es el riesgo de soborno? Pues pudiera ser que llegara algún cliente y que el cliente de repente tuviera un desliz ético y resulta que
igual y me puede llegar a ofrecer un billete. Dices, oye, espérame, ¿qué me estás diciendo? O sea, me estás diciendo que el riesgo de soborno que tienes es que un cliente te pague, sale, o te ofrezca un soborno para que le entregues un producto más caro, por ejemplo. Ah, sí. Oye, ¿y por qué no eres claro? ¿Por qué me estás diciendo o me haces un riesgo de soborno como de 3 líneas con tal de no decir que puede llegarse a dar la situación de que recibas un soborno? ¿Sale? Entonces, muchas veces cuando no somos claros en esto, no vamos a tener una documentación clara que defina precisamente cómo actuar ante conflictos de intereses, cómo actuar ante regalos, cómo actuar en ciertas relaciones laborales, en el uso de recursos. ¿Sale? Y eso es muy común. Nos ha tocado que de repente, como le tenemos miedo a usar la palabra soborno, terminamos haciendo documentación no clara con tal de darle vueltas a la palabra. No se preocupen. Cuando se hable de soborno, no quiere decir que esté pasando. Estamos identificando los riesgos, estamos haciendo acciones, estamos tomando cartas en el asunto para evitarlo o dificultarlo, ¿no? Eso es parte de lo que tenemos que pensar. Entonces, si la documentación es clara, si yo digo, el riesgo de soborno es que un proveedor le dé un soborno a mi comprador para que le dé un contrato, ¿sale? Va a ser mucho más fácil que yo pueda determinar qué controles voy a aplicar para eso. Y los controles de la misma manera tienen que ser claros. Tengo que ser muy conciso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué registro tengo que generar? ¿Sale? ¿Cómo actuar en estos casos? ¿A quién le tengo que denunciar? No se trata de decir, pues pasar por el superior a que él decida a ver si es necesario reportarlo o no. Oye, cualquier situación, reportarlo. Punto. Estoy siendo claro en mis procedimientos. Estoy diciéndole cómo actuar. Estoy diciendo qué hacer. Conflictos de intereses. Oye, tu conflicto de intereses, ¿qué se puede dar en mi compañía? En la compañía puede ser, si estás en el área de compras, que cualquiera de tus proveedores sea familiar de alguien de la organización, que tenga relación consanguínea, que tenga relación económica con la empresa proveedora, todo este tipo de elementos. Entonces yo defino de manera muy clara cuáles son estos elementos. De esa manera va a permitir que no estemos haciendo decisiones raras, como queriéndole sacar la vuelta al código de ética, como queriéndole sacar la vuelta al procedimiento. Mientras más claro sea todo, me va a evitar la ambigüedad y va a haber unas expectativas claras de qué tienes que hacer en cada caso. ¿Sale? No olvidemos, súper importante, desde la determinación de riesgos hasta lo que es la determinación de acciones a tomar. Y por último, tenemos por ahí Este algún es un otro. reto, Luis, sí. Luis, Dime. esto para nosotros es un reto, hacer documentos claros y precisos. Y el último punto, el de la comunicación constante, ¿qué nos dice? ¿Lo haré cada 4 años o lo haré una vez, un mes antes de que venga la auditoría? Porque eso es lo que aparece. Ah, ¿cuándo es que viene la auditoría, Luis? O ya viene Keila. Ah, ya viene en julio. En junio hacemos la comunicación. ¿Será eso correcto, Luis? ¿Qué nos dices de ese punto? No, por supuesto que no, mi querida Keila. De hecho, uno de los elementos que yo inclusive trato de incitar a la gente que ponga en la parte de objetivos mismos perdón, de objetivos de antisoborno, puede ser la parte de la elaboración de campañas. O sea, el decir, yo puedo ponerme un objetivo, ¿sabes qué? Durante este año quiero hacer mínimo 4 campañas mensuales de esto, ¿no? Y a lo mejor planifico mis campañas mensuales, qué información voy a estar dando, además voy a hacer un rally, diferentes elementos. O sea, es definir claramente qué campañas internas, boletines, charlas o eventos que refuerzan los mensajes éticos voy a estar dando. Y tienen que ser constantes, ¿sale? Ojo, no tienen que ser largos. La idea no es tener a la gente en un salón de capacitación 10 horas. Les ponía el ejemplo hace rato de un caso. Yo puedo llegar y analizar un caso en 20 minutos, en media hora. La próxima semana les mando un refuerzo de lo que es la línea de denuncia.
La próxima semana les recuerdo los elementos de conflicto de interés. Oye, 2 días después le mando la de regalos y obsequios y beneficios similares. Le puedo ir diciendo de políticas de comidas con clientes, hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces se trata de ir viendo todos los temas de manera constante. No solo hacer una comunicación, una campaña interna donde yo les mande, mira, te voy a hacer la campaña interna y te acabo de mandar el código de ética, el código de conducta, el código de conducta de proveedores, te acabo de mandar también la política antisoborno, el procedimiento de denuncias, te acabo de mandar. Perdóname, pero en menos de media hoja ya dejaron de leerte. Entonces, campañas efectivas suelen ser, o la comunicación constante es mucho más efectiva que comunicación larga. Entonces, recuerden, campañas constantes, insistentes, continuas de boletines, charlas o cualquier evento que refuerce un mensaje ético. Videos, cosas graciosas, puedo hacer un concurso oye, a ver, vamos a hacer un concurso de un TikTok que me refuerce la conducta. Y el que gane, pues va a tener un día de vacaciones el próximo mes. Perfecto. Ese tipo de elementos funcionan, ¿sale? Porque además la gente lo va a ver, porque además la gente va a querer ver a Lupita, la de contabilidad, haciendo un TikTok con Juanito, el de almacén. O sea, es natural, ese tipo de elementos puede funcionar y puede ser muchas veces más efectiva que la capacitación formal. Ojo, sin dejar de lado 7-3. Luis, Repito. pero ahí va a ser muy importante también que además cumplan lo que ofrezcan. Porque Ajá, hay ajá, que ajá. ofrecieron el día libre a aquel que ganara y no lo cumplieron. Ojo, Ya se perdieron todas las estrategias. si una alta dirección no cumple lo que ofrece, ya de entrada está perdiendo lo del comportamiento ético predicando con el ejemplo. ¿Por qué? Pues porque ya en ese sentido ya la gente va a decir, oye, pues entonces no es tan ético. O sea, quieren que sean éticos, me dicen algo, pero luego no lo cumplen, eso no es ético. Eso es lo que yo le llamo los famosos influencers. ¿Verdad? Tenemos influencers en todas las organizaciones, ¿verdad? Porque pregonan con el ejemplo. Sí, Entonces, sí, quieren promover un montón de cosas, pero hacen una cosa completamente contraria. ese es un punto importante. También podemos localizar los influencers o lo que son todos lo que sería liderazgo informal. ¿Por qué? Porque muchas veces nos puede ayudar a la promoción de cultura. No importa si hablemos de la 14, de la 9, de la 45, no importa la norma. Si yo tengo buen ojo para detectar quién es líder informal, me puede ayudar muchísimo si se pone de mi lado. ¿Sale? ¿Cuál es la finalidad de toda esta comunicación constante? Pues el mantener la ética en la mente de todos, que toda la gente sepa que es algo presente, no que es algo que sucede una vez al año, 2 días antes de que llegue el auditor externo. ¿Sale? Así es. Bueno, en conclusión, entonces, ¿qué nos dices, Luis, para este nuevo cambio de esta parte de la cultura, de la ética que debemos de tener nosotros? Ahí vemos ahí una gente haciendo su ejercicio. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esta parte de entrenamiento? Ujú. Si no olvidemos, realmente muchas veces es mucho más fácil el pensar las cosas que hacerlo. Si yo les dijera aquí en este grupo, ¿quién de aquí quiere estar delgado, fuerte, con un cuerpo atlético, así como de modelo? Todo el mundo diría yo. Pero si yo empiezo Ujú. a decirte, oye, pero fíjate que para eso tienes que levantarte a las 5 de la mañana todos los días. Ay, a lo mejor de 20 manos que hay arriba empiezan a bajar y ya solo me quedan 10. Y luego te digo, oye, además de esto, pues fíjate que el gimnasio cuesta 1,000 pesos. Ay, entonces a lo mejor ya de los 10 ya me quedaron 5. Oye, además de eso, tienen que ser mínimo 2 horas. Uy, ya nada más me quedó uno o ninguno, ¿no? Entonces, no olvidemos, toda la parte de la cultura, del establecer un sistema, se basa en entrenamiento y compromiso, ¿sale? Yo tengo que estar constantemente siendo entrenado y tengo que estar muy comprometido con lo que busco, ¿sale? Si solo lo quiero o solo me inscribo al gimnasio en enero para el 6 de enero no volver a pararme,
pues entonces en realidad no va a funcionar. Nunca vamos a poder llegar a un estado de cultura antisoborno, de cultura ética empresarial. ¿Ok? Entonces, en este caso, esa parte de entrenamiento clave que tenemos que tener nosotros, anticorrupción, antisoborno, estaríamos apuntando en estos 4 puntos importantes, en esa determinación también de esos riesgos, como tú lo estabas comentando, en esa educación de ética y corrupción y anticorrupción que tenemos, los controles que vamos a tener que tenerlo y esas consecuencias que también tenemos que decirle a nuestras personas que trabajan con nosotros sobre este punto, pues estos son puntos importantes. Y entonces, en esa parte de estas herramientas que nos dice Luis que debemos de tener, porque ya viene una serie de preguntas en que será importante implementar la 37001 dentro de la organización para combatir esta parte de corrupción, antisoborno. ¿Qué piensas tú? En realidad, la norma 37001, como la gran mayoría de las normas ISO, no están inventando el hilo negro. No son normas que dicen, ay, voy a hacer algo nuevo que nadie en la vida ha hecho. En realidad, normalmente se basan justo en buenas prácticas, en prácticas ya probadas, compilan un montón de herramientas y de estas herramientas precisamente permiten o están formuladas o planeadas para poder evaluar la conformidad posteriormente y por lo tanto poder determinar y generar una certificación. Pero ojo, la norma 37001 es solo una de las herramientas. Existen las reglas de la ICC para combatir corrupción, ¿sale? También son más antiguas que la norma ISO, más antiguas que la 2016 y además de eso, bueno, pues si ustedes las leen van a ver que se empatan muchísimo con la parte de las normas ISO. También las normas viene de el programa anticorrupción de ética y cumplimiento de la ONU. Revisen muchas de las herramientas que vienen en ISO también vienen aquí. La parte de PASI, que son los principios para hacer frente al cohecho, y las guías de buenas prácticas de la OCDE, que también son como las herramientas que nacieron a través de varios de varias reuniones de la ONU, de la OCDE, de la Cámara Internacional de Comercio, y que fueron conformándose y unificando criterios para generar este tipo de herramientas. La norma ISO 37 no es una herramienta única, podemos basarnos en cualquiera de estas precisamente para pues poder implementar un sistema que trate de combatir la corrupción, el soborno y que trate de fortalecer un comportamiento ético en las organizaciones. Listo. Bueno, con esto estamos, te damos las gracias, Luis, las 3 empresas, ATR desde México, KM Consultores de Venezuela y KM Consulting. Bueno, le damos las gracias a los expositores que nos hablaron sobre este punto de tema. Y ahora, Norki, vamos a ver entonces las preguntas que tenemos para que nos ayudes aquí. Había un Bueno, por el joven que chat había no levantado tenemos la ninguna. mano. Ajá, no sé si gustan, quien quiera hacer su pregunta pueda levantar la manito y le habilitamos el micro. A ver, por allí, ¿quién tiene alguna consulta? ¿Alguna novedad? ¿Tengan por allí alguna inquietud? A Sí, ver, cuéntenos. buenas noches. Sí, buenas noches, Buenas Jaime. noches, Jaime. Bienvenido. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches con todos. Y gracias por el Muy bien. espacio, la oportunidad, muy interesante en la ponencia. Quería hacer una consulta. Estaba escuchando con atención sobre esta última parte de que a veces el usar el nombre antisobornos alguna de esas palabras pueden ocasionar en la organización el hecho de que la gente como que recule, ¿no? Como que siente un poco de miedo, ¿no? Entonces, quería consultar, porque lo encontré en algunas empresas, en algunas políticas que empezaban de esa forma, lo declaraban como una política de integridad. Entonces,
en su experiencia y de repente incluso imaginando cómo sería el declarar una política antisoborno, que es como luchar contra, versus declararla como una política de integridad, que es más de promoverla, siempre alineado o buscando que esté alineado a los requisitos de la 37. Ven que de repente habría, no sé si habría de repente algo para comentar sobre eso. O sea, yo sé que Sí, hablamos mucho de... entiendo tu pregunta, Jaime. A Sí, ver, a nivel nombre, por ejemplo, en la parte de política de integridad o política antisoborno, en realidad ese punto no es tan relevante. Donde sí nos puede llegar a afectar este elemento, que es lo que tú bien dices, ¿no? Que de repente hay organizaciones que reculan, que oyen la palabra soborno y dicen, no, no, aquí no. Suele ser sobre todo en la parte de la detección de riesgos de soborno. Y ahí no hay de otra, o sea, estamos hablando de riesgos de soborno. Y la idea es que desde que se identifique quién. Normalmente el soborno son tres cosas. Alguien que soborna, alguien que recibe y la finalidad que tienen o el beneficio que van a obtener al hacer este soborno. ¿Sale? Entonces es bien importante en la parte de política de integridad. Hay gente que le gusta más llamar la política de integridad, política de ética, política anticorrupción. Es válido, ¿eh? Yo creo que ahí no, en ese sentido sí no afecta tanto, pero sí en la parte de soborno. O sea, si cuando vamos a analizar un riesgo de soborno, no quieren decir quién le quiere dar o quién podría darle dinero a quién y con qué fin, entonces ahí sí nos puede afectar porque no vamos a tener claridad para después proponer acciones, para después proponer controles. Te pongo un ejemplo, si yo me dedico a hacer trámites, soy una entidad de gobierno que me dedico a hacer trámites para otorgar licencias de construcción, ¿sale? Lo primero que tengo que identificar es, oye, en el proceso de licencia de obra o alineamiento y número oficial, que es como un proceso también intermedio, ¿no? Donde reconocen el terreno como tal, pues puede haber soborno entrante de parte del solicitante a mi inspector de campo para que declare que está bien el terreno o que es viable la construcción. ¿Sale? Yo, si no lo declaro así, no voy a saber bien qué atacar. Si yo empiezo a ponerle ahí, en vez de hablar de ese soborno en particular, empiezo a hablar acerca de posibilidad de desviación ética eh, porque quiere que se haga un incumplimiento de la regulación vigente. Si yo empiezo a darle vueltas de esta manera porque no me atrevo a decir soborno para que pase esto, pues ya de entrada cuando trate de buscar controles alineados a ese riesgo, no voy a poder porque me voy a volver un poco, va a estar tan rebuscado que no va a ser lo suficientemente claro. Eso es un poquito a lo que nos referimos. Para la parte de cultura de integridad o cultura de ética o cultura antisoborno o política de integridad, yo creo que ahí no afectaría tanto como en estos elementos ya tan particulares. conforme, Luis, muchas gracias. Excelente, Luis, buenísimo. Mira, por aquí tienes una consulta y un comentario. El comentario es que si puedes proporcionar tus redes para seguirte, porque Perdón, la pantalla no está, entonces por aquí ya Luis nos los va a compartir. Y la las comparto consulta, en chat. claro, perfecto. Y la consulta dice, buenas noches, me gustaría confirmar a partir de qué fecha se debe tener ya la aplicación de la actualización de la norma y para los que están por certificarse, ¿entra ya en vigor esta última versión? Muy buena pregunta. Les platico un poquito. Normalmente, a ver, desgraciadamente ahorita el IAF, a pesar de que ya está publicada, el IAF no ha publicado los lineamientos todavía. Deben de estar por salir ya en estos días. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cuando hay una migración, se suelen dar 2 o 3 años, dependiendo de los cambios que hay. Aquí en realidad sí hubo revisión de requisitos. Entonces, lo que normalmente sucede es que hay 3 años para hacer la migración. ¿Qué sucede? Si yo tengo un sistema ya existente, yo puedo hacer mis auditorías de mantenimiento
durante los próximos 2 años y medio, más o menos 2 años y medio. Casi todos los organismos determinamos que ya el último medio año, lo que hacemos es que ya todas las auditorías se hagan bajo la nueva norma. ¿Sale? Pero yo ahorita puedo decirle al organismo de certificación, oye, ya estoy listo, hazme mi próxima auditoría de mantenimiento bajo el esquema 2025. ¿Qué es lo que va a hacer el organismo? Va a revisar en paralelo la 37.001-2016 y la 2025. Si yo no tengo incumplimientos en los elementos que venían en la 2016, se mantiene mi certificación. Si en los elementos nuevos de 2025 tampoco tengo, pues probablemente ya pueda pasar la migración. Pero si llega a haber no conformidades en los lineamientos 2025, no debería afectar a mi certificación anterior. Y cuando cierre esos hallazgos, me podré migrar a la 2025. También como lineamiento, normalmente el IAF nos indica que al faltar un año a un año y medio, depende de la norma. Ha habido normas que publicaron con año y medio, otras con un año. Cuando falte un año y medio de que termine la vigencia de la norma, todas las certificaciones nuevas van a tener que ser con la 2025. Los mantenimientos y recertificaciones todavía pueden ser con la 2016. Nada más que, ojo, si yo me recertifico y faltan 8 meses para que venza la 2016, pues mi certificado va a durar 8 meses. Y forzosamente tendría que hacer la transición antes de que se me venza. ¿Ok? Más o menos así es como funciona. Pero tenemos 3 años. De cualquier forma, yo les digo, los cambios no son tan complejos. La parte de la cultura probablemente es de lo más complicado. Puede ser un poco de conflicto de interés, que también ya lo menciona más y tenemos que considerarlo en los riesgos. Dentro de los riesgos de soborno es necesario también identificar estos riesgos de conflicto de interés. Y la parte de capacitación, que también me pide ahora de una manera un poco más explícita la capacitación a mis socios de negocio. ¿Sale? Buenísimo, Adelante, Luis. por ahí veía algunas preguntas también Sí, en la... por aquí hay una más, hay una última. Antes de leerla, quiero mandarle un fuerte abrazo por aquí a Ernesto, desde que está en Estados Unidos. Ernesto, tiempo por allí sin saber de ti. Buenísimo. Ok, y por aquí tenemos una que dice Luis, ¿cómo incorpora la nueva versión de la ISO 31000 los principios de gestión de riesgos en un entorno de incertidumbre creciente, considerando factores como la digitalización, el cambio climático y la evolución de las regulaciones? A ver, perdóname otra vez, ¿cómo incorpora la nueva versión ISO 31? Perdón, la ISO 31 apenas va a salir la nueva versión. Perdón, supongo que hablan de la 37. Se está hablando de la gestión de los principios de gestión de riesgo. Sí, creo que está Ok, enmarcándose en la 31000. Ajá. ok, pero me hablan de cómo se incluye. Lo que pasa es que me le hicieron cambiar de chica a Luis, porque Luis vino así centrado a hablar de 37 Sí, más bien me y le están preguntando preguntaba por esta parte de 37, por 31. 31. Ah, ok, ¿cómo integrar 31 con 37? Pues en realidad la parte de la gestión de riesgos de 31 presenta diferentes maneras de hacer análisis de riesgos. A ver, sí, ¿no? Porque puede haber unas metodologías mejor alineadas a la parte de compliance y a la parte de riesgos de soborno que no están actualmente en la 31.000. Por ejemplo, existen metodologías como AMPEBEC que son muy relacionadas a la parte de cumplimiento, donde yo identifico las interacciones que tengo, luego veo cuáles son los posibles beneficios de incurrir en un soborno o en un incumplimiento de compliance, ¿sale? Y les doy un valor con base en qué, en el apetito de incumplimiento o el apetito de soborno. Esas están como un poquito más relacionadas. La parte de 31 me toca HACCP, me toca HACCP, me toca a lo mejor varias posibles técnicas que
pueden ir más enfocadas a la parte de producción, a la parte alimenticia, pero no tanto aquellas de comportamiento humano. Entonces, eso es lo que me puede generar a mí un poco más de dificultad. Pero cualquier norma puede estar integrada con la 31 a través de la metodología de riesgos que se va a estar utilizando, ¿no? Entonces, sí es integrable. La parte de la 31,000, en realidad, pues bueno, son metodologías de riesgos. Yo podría ahí utilizar. Tenemos también ya las que traen las técnicas, ¿no? Que es la 3110. Entonces, pero en realidad no hay ninguna que esté enfocada mucho en la parte de comportamiento humano, pensando en antisoborno o compliance, por ejemplo. Bueno, excelente, Luis. Bueno, ya por aquí no hay más consultas. Entonces, nada, agradecerte por tan excelente disertación, como siempre. Y bueno, nada, pues vamos a ir cerrando entonces el webinar del día de hoy. Por ahí Luis está Perfecto. compartiendo sus redes, para Les que compartí lo las sigan. redes, el Facebook de la organización y YouTube también. ¿Mm? Saben que siempre por ahí estamos en sintonía también con ATR, ¿no? Entonces, por allí síganos. Bueno, sí, si puedes dejar de compartir para que podamos abrir cámaras, a ver que nos animemos a tomarnos la fotico. Ajá, muy bien, por ahí ya hay algunos cuantos con sus cámaras encendidas. Excelente. Mira, por aquí está Suriel. Suriel, tiempo sin verte. A ver, a mí me encanta esta fase porque yo siento aquí como si nos fuéramos a tomar un café. Nos estamos viendo desde... Por aquí está José Juan, ¿cómo estás? Gerson, Alejandra, mi querida Alejandra, por allá de México, Uriel, ¿quién más? Más nadie va a abrir cámara. Muy bien, bueno, ya, voy a volver a tomar otra porque por ahí no me había aparecido. Se están uniendo más. María, pensaba que no estabas por ahí, chica. Giselle, ¿cómo estás? Luz, saludos. Andrea, no, pero se van incorporando. A ver, bueno, ya está. Vamos a la fotico, pues. Yo siempre salgo con mi dedo torcido. Buenísimo, excelente, chicos. Feliz noche. Descansen, estamos en contacto. Un abrazo a todos. Muchas Gracias, gracias Luis. a todos. Chao. Excelente noche a todos. Gracias por la atención y gracias por la participación.